Bueno, demos por una razón obvia, ese 10% significará unos 17.000 millones y esta vez son menos porque hay gente que ya retiró la plata, ya no le queda, van a ser menos los que van a poder retirar, serán unos 15.000 millones que son los que han explicado una cierta reactivación económica y que el gobierno también se la apropió como producto de su política económica. O sea, la gente no solo se tiene que salvar a sí misma, sino que tiene que salvar al país y los méritos se los pretende llevar el presidente. Me parece claramente un abuso. Pero además de eso, es evidente que se produce una vulnerabilidad a futuro para efectos previsionales y ahí se queda un vacío que habrá que resolver en el proceso constituyente, cómo se va mejorando las pensiones, y para eso una condición esencial es mayores aportes al fondo previsional. Y probablemente vamos a avanzar hacia un sistema donde va a estar el ahorro individual, pero también el ahorro y aporte del empleador y del Estado, como es en todos los países del mundo. Si nadie puede tener sistema previsional, si en el fondo es un ahorro obligatorio, eso no es sistema previsional en ninguna parte, eso tendrá que verlo el proceso constituyente. Yo no soy partidario de adelantar la discusión de la reforma al sistema previsional, porque si ocurre lo que pide algún sector, incluso no solo de la derecha, también de la izquierda, de venir a discutir ahora, va a ser una reformita del sistema AFP y ningún cambio sustancial. Por eso personalmente creo que debe dejarse como tema del proceso constituyente. Le entiendo. Ahora volviendo al tema muy puntualmente de cómo ayudar a las familias. Entiendo que existe toda un sistema complejo de discusión donde no se le puede solamente decir al Poder Legislativo, ustedes hagan y dejen de discutir. Se entiende que hay partes, hay quienes votan a favor, hay quienes se abstienen, pero realmente usted como senador, quien vive, quien va todos los días a la Cámara, ¿qué solución podría existir a pronto para las familias que están esperando estos recursos que vengan de parte del Estado? Bueno, lo que hacen los países más desarrollados, no es que los chilenos o las personas se coman sus propios ahorros previsionales, esto fue una situación excepcionalísima Ujú. frente a la inactividad del Estado. Lo lógico es que el Estado chileno, que no está sobreendeudado en comparación con otros países, que Exacto. tiene ahorros eh, para emergencia, use esos ahorros para ayudar a las familias, porque al ayudarlas además reactiva la economía. En todos los países, cuando hay crisis, una de las políticas que más se recurre es a inyectar recursos al sistema porque eso mueve la demanda y eso a su vez mueve la economía. En consecuencia, Chile tiene ahorros, pero además ha ido perdiendo la oportunidad de salir a buscar plata afuera cuando estaba más barata. Esto, en la medida que se alargue la crisis, va a ser más difícil obtener inversión extranjera o recursos extranjeros, perdón, préstamos, créditos. ¿Es un Si tema nosotros ideológico salimos y entonces, pedimos esos créditos, senador? podemos sostener una política de apoyo a la clase media y al sector popular. ¿Es un tema ideológico? Por cierto, el concepto de sociedad, concepto de país y qué se hace con los recursos. Nosotros, por ejemplo, en junio aprobamos en el Congreso, yo voté en contra, pero se Ujú. aprobó una reforma tributaria que mandó el presidente Piñera, que dijo que era pro reactivación, pro empleo y pro pyme. Y por lo tanto se le bajó el impuesto a las utilidades de las empresas. Desgraciadamente parece que el presidente no está enterado que las pymes en su inmensa mayoría no han podido trabajar, tienen ingresos muy inferiores, algunas ningún ingreso, y por lo tanto mal pueden descontar impuestos de utilidades que no tienen. En cambio, las grandes empresas sí se benefician y se aplicó impuestos que son claramente antipímenos, porque es la depreciación acelerada a la innovación tecnológica, etcétera. Tú comprenderás que además son beneficios aplicables al impuesto del 1% a las nuevas inversiones, sobre 10 millones de dólares. No conozco pymes en Chile que hagan inversiones de 10 millones de dólares, ni que hagan recambio tecnológico. Además, se va a premiar por forma tributaria que se acordó en junio con la oposición y que para mi sorpresa tuvo apoyo mayoritario de la oposición. Fuimos 4 senadores el que pusimos el punto en que esta reforma tributaria no iba a beneficiar a las pymes, lo único que iba a hacer era concentrar más la riqueza porque beneficiaba a las grandes empresas, incluyendo, por ejemplo, a las mineras que están con un precio del cobre sobre $3, que están trabajando sin ninguna dificultad ni interrupción durante toda esta pandemia y que las perspectivas que tienen son fantásticas. O sea, viene un muy buen año para la minería y ya ha sido un muy buen año.
siempre que el precio del cobre sobrepasa los $2.60, $2.70, es un buen precio. Ahora está sobre $3. Están ganando plata como mucho tiempo desde el superboom, que no se producía estos niveles de precio del cobre, y sin embargo se le rebajan los impuestos, y en cambio se le aplica ahora a la clase media que recurre a sus ahorros previsionales. Eso concentra la riqueza, y si además tomamos en cuenta que todas las licitaciones que se hacen del Estado está perjudicando en estos momentos a las pymes porque están poniendo más exigencias, eso está beneficiando a las grandes empresas y por lo tanto las grandes empresas le están quitando el mercado a las pymes que postulan a proyectos y servicios que licite el gobierno. Le entiendo perfecto, senador. En resumen, entonces, vemos que la Cámara de Senado sí está activa en este sentido, pero, a su juicio, está llevando esta reforma tributaria por otros lados. Bueno, eso hay que preguntarle a los senadores que votaron a favor. Más bien, para facilitarte la pega, te diré que votamos en contra Ignacio Latorre, Alejandro Navarro, Yanna Proboste y yo. Los demás votaron a favor de esta concentración de la riqueza, habiendo hecho discursos que decían que esto no era para nada beneficioso para las pymes, pero que lo único que habían podido obtener era una mesa técnica para hacer seguimiento de la crisis que están viviendo las pymes y que por lo tanto no se les aporta recursos y lo reconocen y sin embargo benefician a las grandes empresas. En Chile hay mucho discurso, Patricio, pro pyme, pro clase media, pro gente humilde, gente vulnerable, pero la verdad es que los proyectos de ley que se aprueban en este tiempo en el Congreso han ido todos en beneficio de los grandes ingresos. O sea, en suma, vamos a contraciclo. En vez de ayudar a la gente que está más complicada, están ayudando a las grandes empresas a concentrar más la riqueza. Les puedo asegurar que cuando se saque la estadística de lo que ha pasado con la riqueza en Chile después de la pandemia, los más ricos van a ser aún más ricos y los pobres más pobres y la clase media más endeudada. Eso es un modo operandi clásico, a mi juicio también, de las ideas neoliberales que aprovechan, no importa si alguien está muy bien o muy mal, ellos sacan réditos de como puedan, incluso de formas tan crueles como esta, en una pandemia. Ahora quisiera volver un poco porque quiero transparentar las posiciones políticas de quienes sí están, a su juicio, trabajando por el, digamos, votaron en contra de este proyecto que usted menciona en la Cámara de Senado. No, eso ya se aprobó desde... Bueno, pero para reconocer quiénes lo votaron en contra. Ignacio Latorre es de Frente Amplio, ¿verdad? Sí. Navarro en estos momentos de la ADC, Navarro tiene su propio partido, no sé cómo se llama, el Partido pero Progresista, digamos... creo que hasta están juntos. Sí, algo así, un partido chiquito. Están en el conglomerado del PRO.